Muy buenas noches. Estamos en nuestro programa de Letrearte de Chile, País de Poetas. Hoy día, con estos rezagos de nuestro encuentro en Osorno, donde conocimos a este interesante personaje que nos acompaña hoy día. Desde Costa Rica, Carlos Villalobos, él es poeta, por definición, narrador y filólogo. Vamos a empezar inmediatamente por eso. ¿Qué significa filólogo, Carlos? Bueno, primero, muy agradecido por esta invitación a deletrearte. Muy agradecido, María Loreto, por estar acá. También a Ana María, que coordinó con la complicidad para esta invitación. Y bueno, en realidad, filología, que es mi profesión, en realidad es el estudio de las letras. Significa amor a logos, amor a la palabra. Y es una profesión que tiene que ver básicamente con la formación en una lengua que incluye no solamente la lingüística, sino también los estudios de la literatura. Y de alguna manera, los que estudian para profesores de lengua, podría decirse que somos filólogos. Ah, entonces yo también sería filóloga. Pero, Mira qué interesante, me sí, gustó. es amor a las palabras, en realidad lo que significa filología. Tengo todas las anteriores. Soy profesora de Claro, lengua y además enamorada de la palabra. pues ya está, filólogo ella. Sí. Carlos, antes de entrar de lleno en tu biografía y en tus datos, qué sé yo, a mí me gusta hurguetear en esto de los sentimientos y de las cosas respecto de lo que nosotros hacemos. Cuando tú llegaste a Osorno, ¿era primera vez que venías a Chile? No, era la segunda vez que viajaba a Chile. Casualmente había estado en Valdivia en un encuentro de poesía pero no había pasado por Osorno, así que a Osorno sí fue la primera vez, pero ya había estado por ahí rondando la zona. ¿Alguna opinión respecto de Mm, esta zona? eh, de hecho, yo tengo una crónica por ahí que no la he publicado, digamos que todavía está en borrador, y yo le dedico crónicas a los lugares que me impactaron. Y de esa zona de Chile eh, mm, está una experiencia que significó haber llegado primero a Puerto Montt y viajar por tierra. Sé que pasé cerca de Osorno, ¿no? Y viajar por tierra eh, hasta Valdivia. Y el espectáculo de los nevados, yo que soy de este trópico donde aquí no es posible ver ese tipo de paisajes, me impresionó muchísimo. Y una de las anécdotas más memorables es que yo llego casi al atardecer, dejo todo en el hotel y voy a caminar por el pueblo en Valdivia. Me acerco al río y de repente un monstruo me, me saca de mi fascinación, y yo no sabía que los lobos marinos son amos y señores de esa zona, ¿no? Y qué tremendo susto me llevé. Pero bueno, así empezó mi experiencia en Chile. Esa fue mi primera anécdota y después la pasé maravillosamente bien, tanto en esa oportunidad cuando fui a Valdivia, como ahora que estuve en Osorno, disfrutando de un paisaje un poco distinto, porque Valdivia es como ese territorio más de presencia marina, de mariscos. em, que me impresionó muchísimo la variedad, por cierto, mientras que Osorno es una tierra más de ganado vacuno, unos quesos deliciosos, traje un queso de Osorno para Costa Rica, y aquí todos se hacían la boca agua probándolo. Entonces, es otro paisaje, pero siempre ese frito tan grato que experimenté en ambos lugares.
Mm, qué bueno, sí, a mí me encanta que me digan que Chile es lindo. Bueno, y Que te- además hay otra razón que tiene que ver con el paisaje humano. Es decir, yo estuve en Santiago, en Santiago me recibió un queridísimo amigo, el poeta Héctor Hernández, que es un gran poeta chileno. Ahí él gestionó una reunión con poetas en Santiago, así que la pasé muy bien. Y luego cuando llego a Osorno, igual, es decir, esa dinámica humana tan grata que se da siempre entre los poetas, pero que cuando uno logra hacer como complicidades, esa amistad que también genera el estar metidos todos en este vicio de la palabra, pues se disfruta muchísimo, es decir, se la pasa uno muy bien. Sí, pues conoce siempre, por lo menos mi experiencia, uno siempre conoce personas muy especiales, ¿cierto? Muy únicas, muy extraordinarias en todo, en su calidad humana, pero también en su calidad literaria. Sí, de hecho, yo conocía al poeta Cristian Oyarzo, lo había conocido en Bolivia y bueno, un tipo con el que hice una buena amistad y atendí pues la sugerencia de él de que fuera a Osorno. Y bueno, eso explica también que las amistades son siempre las que hacen en este caso, por ejemplo, que me animara a aceptar la invitación. Y luego, pues ya el pobre Cristian se quedó por allá y yo me hice de un montón de amigos adicionales. Carlos, eh, estoy mirando tu biografía y una de las cosas que me llama la atención, aparte de todos los premios que te has ganado, que son muchos, es también los estudios que tú tienes, ¿cierto? Pero quiero partir diciéndote hasta que duela. Hasta que duela. Sí, esta es una antología que reúne algunos poemas recientes, sí, sí, sí. Es em, una colección, una selección de poemas que hice para una editorial que tienen unos poetas en El Salvador, entre El Salvador y Honduras y le titulé así Hasta que duela, que es un verso de un poema que está en el libro Cambio de Dios, que es un libro que ganó, por cierto, un premio en Puerto Rico. Entonces, como ese era un verso que estaba ahí, lo tomé para darle título a esa antología. Es antología. Es antología, por supuesto, propia de Sí, trabajos sí, sí, tuyos. sí, sí, es una antología personal. ¿Sí? ¿Y cómo sería, por ejemplo, un río sonámbulo? Este es un libro, aquí lo tengo, por cierto, a mano, me gustaría mostrarlo. Este libro, em, no sé si se aprecia bien porque como tengo la cámara, Ahí, ahora ahí, sí se aprecia ahí, mejor, ¿verdad? ¿sí? Em, este libro, Un río sonámbulo, yo creo que es para mí, en términos de lo que son trabajos cercanos al afecto. Para mí este es el libro que cumple esa condición de emotividad, o para decirlo, digamos, de un estado de ánimo que me conmueve, porque este libro es una especie, digámoslo, de exorcismo de vivencias de la niñez. Yo nací en un pueblo rural que, por cierto, también se dedica mucho a la producción
de, de ganado vacuno. Ujú. Es una zona alta, entonces más bien es fría, no tanto como el clima de Osorno, pero sí es, digamos, frío. Y, y a mí me correspondía ir en las madrugadas a recoger las vacas para el ordeño. Siendo yo muy niño, y esa no fue una experiencia muy grata porque a veces pues estaba oscuro, había neblina, me generaba mucha angustia la tarea de recoger el ganado, es decir, de ir a tal vez moverme un medio kilómetro o un kilómetro por una finca para traer las vacas para el ordeño. Una vez que yo hacía eso, ya podía irme para la escuela o luego ya para secundaria. Entonces yo hice como unas memorias de esa época y cerca de la casa había un río que llaman el río Silencio. Lo bonito de la historia es que el barrio, digamos el distrito, como le llamamos acá, se llama el distrito de Los Ángeles. Y el río que pasa por Los Ángeles es el río Silencio. Por lo tanto, yo nací en el silencio de Los Ángeles. Ya con ese nombre, de todas maneras, ya creo que uno está predestinado para algo que tiene que ver con la imaginación y con las posibilidades de la metáfora, ¿no? Muy, muy Pues bien, poético, muy sí, es muy poético. poético. El nombre del lugar es muy poético. Pues bien, este río no era no tenía unas aguas caudalosas, en realidad por eso se llamaba Silencio, porque en realidad se deslizaba como muy despacio y no era un río, digamos, muy ancho, sino que casi que podría decirse que era un riachuelo. Pero este río formaba, como era una zona en una parte, digamos, un poco plana, formaba suampos o pantanos donde a veces las vacas se hundían y morían. Entonces el dueño de la finca trajo maquinaria pesada, dragó el pantano y el paisaje que siempre se llenaba de lirios y que parecía un parque de flores en la época de lluvia, ¿no? Porque aquí tenemos época de lluvia y época seca, o digamos época de más lluvia y época de menos lluvia, pero yo recuerdo ese paisaje, esa planicie llena de lirios y el río murió. Bueno, entonces por eso yo hablo del río que matamos. Y ese río iba sonámbulo luego, sin darse cuenta que lo habían matado. Era como un río dormido. Y entonces por eso tiene esta imagen del río sonámbulo. Mira, es triste la historia, pero no deja de ser poética igual, a pesar de lo Sí, triste. sí. Y de ese libro, ¿nos quieres compartir algo? Vale, vale. Voy a compartir el primer poema que también es muy fuerte porque tiene que ver con como ya lo dice el título, desánimo del padre. Em, entonces voy a leerles el poema que abre el libro. Dice, yo creía que la tristeza era el gesto natural de todo padre. No sabía entonces que también los ríos mienten y que es vieja la costumbre de hundir el rostro debajo de sus aguas. Pero este padre, lo supe luego, malvendía la nostalgia en las cantinas. Cuando por fin llegaba a casa, era un cuerpo de reptil sin fuerzas. No era el mismo. Vomitaba demonios a la orilla de la culpa. Por la nariz, en forma de brasas derretidas, le chorreaba el miedo. Mi madre, del susto, le pedí a la Virgen del Carmen que hiciera sol para calmarlo. Los perros del susto corrían a abrir la noche para volverse ciegos. Al otro día, un caldo de gallina le curaba las ganas del suicidio.
Y entonces juraba que no iría nunca más a morder el agua del desánimo, me lo juraba con los dedos en cruz sobre la boca, me lo juraba por el sagrado corazón de Jesús en el Calvario, pero los ríos son débiles y les mienten a los niños, como un padre cuando tiene sed y nada lo detiene. Oh, Gracias. escribes fantástico como profesor de literatura. Gracias. No, 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 eso es mentira. Yo no creo que la academia, digamos, haga a un mejor o peor poeta. Creo que no Sí, tiene nada que ver. eso efectivamente, María Loreto, eso es relativo. Hay profesores de literatura que en realidad no son buenos poetas y algunos en efecto eh, son, digamos, traen ya esa condición de la poesía. Entonces, lo que sí creo que un profesor de literatura debe ser muy buen lector y gran apreciador de la literatura. Esa sí tiene que ser una condición obligatoria. Tú, además de ser profesor de literatura, eres también máster en literatura latinoamericana. Y Eso doctor en significa literatura que centroamericana, sí. es centroamericana. Eso Sí, significa que tienes una amplia visión, ¿cierto?, de lo que ha sido la literatura en Centroamérica. sí. ¿Y qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de eso? Es curioso porque la literatura centroamericana forma parte de un espacio que a veces se está bastante excluido cuando se habla de literatura latinoamericana. Somos tantos países, solo Centroamérica está conformada actualmente por 7 países. La mayoría de las personas, lógicamente, no ubican con claridad esa cantidad de pequeños países ahí en el centro del continente. Y si a eso le unimos los países antillanos, tanto de las Antillas Mayores como sobre todo de las Antillas Menores, eso se hace una confusión terrible. Mucha gente no sabe diferenciar entre Puerto Rico y Costa Rica, y es lógico, porque son países muy pequeños, muy cercanos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se habla de literatura latinoamericana, lo primero que se piensa es en ciertos em, centros hegemónicos, México, de alguna manera Cuba, Bogotá, Buenos Aires, Santiago, digamos como las ciudades más representativas de la literatura latinoamericana. Otros, digamos, también podemos hablar de Perú, em, por ahí algo de Venezuela también, desde luego Ecuador, etcétera, ¿no? Uruguay, que a pesar de que es un país pequeño, tiene el privilegio de tener grandes, grandes literatos, ¿no? Exacto. Entonces, Centroamérica como tal, sin embargo, tiene también unos escritores de unas dimensiones impresionantes, ¿verdad? Es decir, ahí está el genio, ni más ni menos, de Rubén Darío, que es nicaragüense. O aquí hay un premio Nobel de literatura, Miguel Ángel Asturias, que es guatemalteco. Y así puedo citar una gran cantidad de autores que son de gran renombre mundial, que son de origen centroamericano, pero a veces cuesta ubicarlos, ¿verdad? El otro día una persona me decía, ¿cómo que Augusto Monterroso es centroamericano? No sabía. Pues sí, es un escritor guatemalteco. Y eso me ha permitido, digamos, por lo menos, cuando dicto alguna conferencia sobre literatura centroamericana, pues intentar poner en el mapa de las grandes tradiciones de lengua hispana a autores procedentes de esta zona. Em, pero bueno, a veces, repito, cuesta que por la cuestión geográfica se logre la identificación, pero siento que el mundo latinoamericano, no importa si es un país, digamos, con mucha hegemonía, como puede ser México, desde luego, o un país menos hegemónico desde el punto de vista cultural, como puede ser Costa Rica,
para mí no hay, uno no es mejor y el otro no es peor. Cada uno tiene sus particularidades. Ujú. Sí, pues la literatura, yo no soy muy docta en eso, pero mi opinión de lectora aficionada es que eh, tenemos grandes escritores latinoamericanos, ¿cierto? Y que tienen en común esta parte, este como realismo mágico, ¿cierto? Que muestra a esta América que era tan distinta de lo que todavía es Europa, y eso hacía que fueran unos textos encantadores, todos los de nuestros escritores. Bueno, y ahí está, como dices tú, Rubén Darío, o qué sé yo, Juan Rulfo, ¿cierto? Más acá no conozco mucho, pero por supuesto Gavito, ¿cierto? Y ahí como que me salto Centroamérica, tienes razón en eso, como Y que me salto es Centroamérica. común, a mí me pasa con mucha frecuencia que em, algunas personas dicen, qué bueno, ¿y cómo está la isla? Y yo, ¿cuál isla? Yo no vivo vivo en Costa Rica y es normal, yo estoy acostumbrado, siempre bromeo con mis amigos de Puerto Rico, que ellos también sufren estas confusiones, ¿no? Hay un asunto que es importante que tal vez sí algunas personas ubican, en esa diversidad que tiene la literatura latinoamericana, Centroamérica especialmente en el contexto de las guerrillas que se dieron de manera muy violenta a finales del siglo pasado, generó una literatura de compromiso social muy fuerte. Eso que tradicionalmente llamamos la literatura comprometida. En Centroamérica hay, digamos, muy buenos ejemplos de esa estética, ¿no? Y como en muchos otros lugares, la literatura reciente centroamericana ha sufrido lo que se conoce como el desencanto, y esto es, digamos, también muy propio de otros contextos contemporáneos, pero Centroamérica lo ha vivido con mucha fuerza. Entonces, tal vez no es, por ejemplo, un buen ejemplo, digo, no es tal vez el mejor ejemplo de literatura del realismo mágico, aunque claro que lo hay, pero hay muchas otras posibilidades estéticas dentro de la región centroamericana, em, que, bueno, yo siempre las incluyo cuando tengo la oportunidad de hablar de estos temas. Ujú. Hoy en día hay este desencanto, como dices tú, pero también desde mi punto de vista, que desde este rincón, ¿cierto? Hay como un florecer de talentos literarios. Sí, sí. Eh, yo tengo em, vamos a ver, es como esta mirada que trato de, no solo como porque soy profesor de literatura, también en una universidad, sino que también eh, trabajo como, digamos, forjador de escritores, porque doy un taller de literatura en la universidad. Entonces trato de estar al tanto de lo que está pasando y tengo la impresión de que hay una gran cantidad de autores jóvenes que a mí me parecen extraordinarios, que están trabajando temas diversos. em, digamos, por ejemplo, hay mm, una línea ecológica, hay una línea, muchos trabajan el tema de la identidad de género, em, en comunidades como por ejemplo el LGTBIQ+, literatura feminista. Hay también algo, digamos, de literatura de resistencia en sentido político. Entonces, es una literatura desgarradora en muchos casos, pero de un nivel al mismo tiempo
de, eh, digamos, en esto que llamamos, que yo llamo la estética de la resistencia, ¿verdad? Es decir, la estética de la resistencia en todos los ámbitos, porque en estos momentos estamos frente a unas dinámicas de, de esquicio mundial, ¿verdad? De esquicio mundial, con una guerra absurda, como todas las guerras en Medio Oriente, y Ujú, uno encuentra que, se ha despertado una resistencia mundial contra la injusticia, contra el genocidio espantoso que está cometiendo Israel con complicidad con Estados Unidos, por ejemplo, en este momento. Y yo siento que hay como una conciencia crítica que que está ahí generando palabras, que está generando actividades. Y no solamente, pongo el ejemplo digamos, de esto que nos está doliendo tanto, esta situación en Medio Oriente, pero es eso, es resistir a las locuras políticas, resistir a la, em, a la ignorancia que se da, digamos, mediante la abundancia de bulos, de falsedades y también de las identidades, ¿verdad? De las identidades. Esto es muy importante. Eso lo veo como una de las em, digamos, como uno de los procesos en los que yo entiendo que la literatura está haciendo una gran contribución y que vale la pena utilizar la palabra siempre como esa voz urgente que sigue siendo necesario desarrollarla. Y en sí la poesía, yo creo, estoy convencidísimo que la poesía es en sí resistencia. Resistencia a la idea de que lo que más vale es lo económico, que lo que más vale es el parecer, que lo que más vale es el tener, pues. Y la poesía nos demuestra que uno puede em, ser al mismo tiempo un ente racional y un ente soñador, y que tenemos que, que, que nos, que nos surge que sigamos soñando, porque la poesía es ensoñación, la poesía habla un lenguaje mágico que muchos no comprenden y hay que defender esa función mágica de la poesía. Y por ahí va mi planteamiento. Tengo un libro muy reciente que acabo de publicar que se llama Venganza, que es mi último libro, y que justamente la tesis es esa, la poesía es una venganza contra los que quieren anularnos como seres soñadores, como seres sintientes, como seres pensantes, y la poesía es esa resistencia. gracias, gracias, Carlos. Sabes que cuando yo recién me titulé de profesora, me titulé muy joven, de profesora básica, uno de mis temores era no poder, no poder corresponder el ser poeta con el ser profesora, porque yo decía, la profesora tiene que ser una persona atenta, ¿cierto? Despierta, atenta, realista, pendiente de lo que está pasando aquí, y la poeta que siempre está como más románticamente hablando en la luna, qué sé yo, entonces yo decía, ¿y en qué minuto se encuentran? Y tuve ese temor en algún momento, pero que después, gracias a Dios, se fue disipando y la misma eh, el mismo trabajo, digamos, el mismo oficio, me fue haciendo que pudiera compaginar cada vez con mayor facilidad estas dos facetas, digamos, de ser profesora y de ser poeta. Juan Carlos, no, Carlos Villalobos. Carlos, Carlos, mi segundo nombre es Manuel, Carlos Manuel, Carlos Manuel, pero uso poco el Manuel, casi siempre es Carlos. solo Carlos. Ujú. Em,
estaba pensando que efectivamente sí, la poesía es una resistencia, además que porque tiene la facultad o la magia, como decíamos, de que uno puede decir lo feo que sucede en bonito, ¿cierto? Puede transformarlo en un texto mágico y puede también crear conciencia así, pero también un poco más soslayado, ¿cierto? Porque a ti las palabras te van despertando sin necesidad de ser em, tan textuales, de ser tan a la pata de la letra, digamos. Y esa es la magia que tiene la poesía y que nos permite, ¿cierto?, decir cualquier cosa, entre comillas, lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, decirlo soslayadamente para algunos y o si no en forma más directa, más cruda. Sí, Pero la literatura, María, es siempre testigo de la historia. Es una, em, es por mucho la vocera de la imaginación de cada cultura. Si un pueblo mm, pierde a sus literatos, si un pueblo pierde a sus poetas, es como si perdiera a los soñadores de la historia, a los que son testigos de de portar los arquetipos del sentimiento y del pensamiento. Y eso sería terrible, sería una catástrofe en la humanidad. Ninguna cultura eh, mm, ha dejado de tener a esos bates, porque de alguna manera también los poetas atisban por las endijas de la imaginación lo que otros no pueden percibir. sí, pues por eso también se dice que la misión de los poetas, además de ser testigos y ser los que ponen, ¿cierto?, en evidencia lo que está sucediendo, también son la voz de los que no hablan, de los que no dicen, de los que no ven, como dices tú, lo cual hace esto también más interesante y más desafiante para los escritores. Em, que tú ya me la contestaste, pero una pregunta que yo siempre hago es, am, ¿cuál sería la misión, que tú ya lo dijiste, la misión del escritor, la misión del poeta? Y claro, es esta misión social, ¿cierto? Es esta misión de recoger y transmitir lo que está viendo, lo que está pasando, de ser testigo de la historia y al mismo tiempo ser el que es testigo de la historia, pero también es el que la retiene, sí, me Sí, falta la palabra. mm, esta pregunta tiene siempre dos respuestas. Una es muy pesimista. em, el poeta en realidad no aporta mucho en términos, digamos, de lo que podría suponer un cambio social, digamos, lo que podría generar como opinión o lo que podríamos decir eh, un impacto de manera que esto genere, digamos, una conciencia masiva y que genere un cambio X, ¿no? Esa sería la respuesta, digamos, pesimista. La respuesta optimista es más o menos la que estaba esbozando antes que en una cultura, si no tiene los artistas, porque no vamos a hablar solo de los literatos, también vamos a hablar de los pintores, de los escultores, de la música. Recientemente incorporamos, gracias a las tecnologías modernas, el cine, etcétera. Em, si una cultura no tiene o no le da, digamos, relevancia a a estas mentes, a estas posibilidades, digamos, de sentir y pensar. Entonces,
se pierde a sí misma, ¿verdad? Esa posibilidad de ser y de perpetuar una identidad. Entonces, la poesía es curioso porque tal vez no tenga una, digamos, un impacto inmediato, pero a largo plazo es la huella que va dejando cada cultura. Es decir, hoy no podríamos entender a los griegos si no es a través, sobre todo, de la literatura. Lo mismo pasa con el sentir alemán o el sentir chino o el sentir japonés. Incluso tenemos una conciencia de cómo pensaban y cómo sentían, por ejemplo, los aztecas con su literatura náhuatl, que la hemos podido recoger. Y cada país va acumulando como tesoros nacionales ese acervo cultural en el que la literatura es muy importante. Y los escritores, por eso los escritores son siempre esos, como esos faros, por decirlo así, que aunque tal vez no iluminen mucho, dejan encendida esa brasa que alumbra más allá de su época. Mira, es curioso, la humanidad le ha dado una gran importancia a la literatura. Fíjese que tenemos premio Nobel de Medicina, de Química, de Física, de La Paz y de Literatura. No hay premio de Nobel de Música, no hay premio Nobel de Pintura, no hay premio Nobel de Cine, hay premio Nobel de Literatura. Y la gran mayoría de digamos, de los nombres que se utilizan para nombrar un pueblo, un puente, una calle, son escritores. Es decir, dejan una impronta, una huella en la historia que no logran dejar otros, digamos, otros quehaceres de la humanidad, porque se ha entendido históricamente la relevancia que tiene la literatura. Y sí, y es importante entonces por eso seguir atizando, seguir trabajando en esta forma de perpetuar esas identidades colectivas. Esa es la mejor manera de hacerlo. Carlos, y este impacto o este poco impacto que tiene la literatura, ¿tiene que ver con con el hábito lector? Em, Vamos a ver, estamos en una especie como de esos péndulos en la historia de la humanidad, en la que si nos situáramos hace unos 1000 años atrás, nadie leía prácticamente, ¿verdad? Porque los que sabían leer eran cuatro gatos en cada una de las sociedades. Así es. Em, en esta época, prácticamente todo el mundo lee, todo el mundo sabe leer, pero es tanta la cantidad de información que hay, diluvios de mensajes que circulan en múltiples soportes mediáticos, sobre todo, ¿verdad? Que de repente los libros empiezan a tener pocos lectores, tan pocos lectores como los que teníamos hace mucho tiempo atrás. Pero eso no significa que la literatura está destinada al fracaso. Seguirá siempre cumpliendo esa función histórica. Y claro, apelamos a que haya más lectores. Uno encuentra a veces sorpresas de libros que se convierten en fenómenos de venta y que son leídos por miles de personas, pero no la cantidad de libros que se publican en estos momentos, que circulan en estos momentos, a veces tienen grandes dificultades para llegar a los lectores. Pero eso, vamos a ver, yo a veces digo, si y logré impactar con lo que escribí, en primer lugar, a mí mismo, es decir, finalmente yo escribo para mí, porque soy un adicto a esto y no me puedo ir a la cama tranquilo si no he terminado, digamos, algo en lo que estoy fascinado. Y si esto además impactó a dos o tres personas, para mí está bien. Pero yo no pretendo cambiar la humanidad. Además, ¿quién soy yo para creer que lo que yo hago, que es mi pasión, es tan
extraordinario como para generar un mar de lectores, ¿verdad? Es decir, hay que tomarse una pastilla de Ubicatex, digo yo, y saber, ¿verdad? Pero sí, pero bueno, Realizar. y sin embargo, María, no me puedo quejar. Es decir, a pesar de esto, em, he encontrado que la literatura me ha llevado por el mundo entero. El año pasado tuve una experiencia bellísima. Me invitaron a representar a América Latina en Omán, allá la En zona del Oriente. conflicto ahora, ¿no? Y, mm, y así como esta experiencia ahorita en Osorno, la literatura me ha llevado por muchos lugares. He compartido con personas que son fanáticas y cómplices de esto. Y finalmente siento que habito un pequeño país que es el país de la poesía. Y que en ese país, sobrevivo y me moriré porque aquí soy enteramente feliz y yo digo que vicioso de la palabra. Y bueno, entonces, para mí eso está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, otra visión. Uno se mueve en este círculo, ¿cierto? En este círculo de personas especiales, auténticas, motivadas, fanáticas, como dices tú, y yo no conozco a ningún escritor que le sea indiferente la palabra o las letras o la poesía, qué sé yo. Y la mayoría eh, queremos, pretendemos, aspiramos a vivir en un mundo un poco más pacífico, un poco más humano, un poco más lindo. Y somos tantos porque en el mundo somos una cantidad impresionante, como tú dices, cuando uno, por lo menos aquí en Chile, que es un país de poetas, ¿cierto? Uno levanta una piedra y ahí aparecen 50 y todos buenos o más o menos buenos. Y y si todos aspiramos a ese mundo, ¿cierto? Maravilloso, perfecto, más humano, ¿por qué no causamos el impacto de hacer que la otra gente, la que no es tan fanática, la que no vibra tanto, em, se, a ver, se conmueva y ¿cómo se llama? Y mire lo que está pasando alrededor y vea, ¿cierto? Que, que el mundo que estamos viviendo hoy día, eh, como decía un poeta el otro día en Osorno, está irremediablemente en caída, o sea, vamos derecho para el pozo y aquí estamos. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Qué pasa con la poesía ahí? De nuevo, yo creo que hay de todo, pasa de todo, ¿verdad? De repente la poesía impacta a alguien, pero no a todo el mundo. Y además no todos los poetas son tan maravillosos, porque a fin de cuentas somos seres humanos, ¿no? Yo bromeo y digo que también acá en Costa Rica uno levanta una piedra y aparece un poeta, pero cuando levanta un poeta aparece una piedra. Y entonces siempre me río de esto, porque también hay mucha, así como hay gente maravillosa en el mundo, hay gente que padece de una inquina espantosa, ¿no? Y lo he visto en muchos otros lugares. Entonces, vamos, hay poetas que utilizan la poesía eh, más bien con una intención no necesariamente constructiva, ¿verdad? No necesariamente constructiva. Somos seres humanos, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, cada quien cree que tiene buena intención, pero a fin de cuentas, de lo que se trata es que cada quien pueda ser sincero consigo mismo, auténtico consigo mismo, y al fin de cuentas, uno expresa, ¿verdad? Lo que corresponde a su época, bueno o malo.
bien o no bien, ¿verdad? Es decir, finalmente uno es una especie de transmisor histórico de significados, es decir, de sentidos, en el doble sentido de la palabra sentido, en el sentido de sentir, ¿verdad? Lo sentido, y también en lo que tiene sentido en una época. Y, y de repente hay textos literarios que a mí me producen me generan una gran adversión, no me gustan, ¿verdad? Entonces, cada quien va encontrando su camino en este proceso, no solamente como escritor, sino también como lector, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, uno tiene derecho a leer aquello que lo motive. Es decir, después de todo, mira, estamos en un mundo, en una experiencia tan misteriosa, tan extraña que es la vida, que yo digo que lo más inteligente es tratar de pasarla bien mientras podamos. Y por eso, si uno es un fanático de esto, métase intensamente y viva esta experiencia con intensidad. Y también si uno lee aquello que lo haga feliz, que lo motive, ¿verdad? Entonces, a mí, por ejemplo, yo me siento bien conmigo mismo levantando banderas y levantando el puño, porque creo que hay luchas que me hacen sentir bien. A otras personas no lo ven así. Esa es mi perspectiva. Es decir, después de todo, yo soy hijo de un campesino que vivió una experiencia social de oportunidades en un país que tuvo, digamos, unas oportunidades sociales y a mí me gustaría que otras personas vivan esa experiencia y voy a luchar hasta donde pueda por eso que creo. Y eso es en lo que yo siento que soy sincero conmigo mismo y lo hago también en mi literatura. Y también tengo mucha literatura, digamos, de protesta, ¿no? De solidaria, digamos, con lo ecológico y con lo humano. Entonces, para mí eso está bien. ¿Y te gustaría mostrarnos algo de eso? Sí, me encantaría hablarles de una novela reciente. Esta novela se llama Donde Nadie. Se Esta ve novela perfecto. Esta Sí, sí. novela es muy poética y es la historia de el nemagón, que es un nematicida que utilizaron las compañías bananeras en muchos países, en lo que llaman las repúblicas bananeras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Filipinas, etcétera, etcétera. Y a finales del siglo XX utilizaron un químico que se llama nemagón, que tenía la desgracia de ser altamente nocivo para la salud humana. Y a pesar de las advertencias, las compañías bananeras utilizaron este químico que estaba prohibidísimo en Estados Unidos y prohibidísimo en Europa. Solo en Costa Rica 47.000 personas fueron envenenadas y de eso se habla poco. Fue uno de los grandes genocidios de la agricultura en nombre nombre del progreso económico, ¿verdad? Y todavía hoy hay productos que salen por ejemplo, de Costa Rica, como es el caso de la piña, que están viviendo una situación parecida. Se les están echando químicos que están dañando al ambiente y que causan daños también a la salud humana. Y en mi, digamos, aspiración a decir cuestiones que tienen que ver con lo ecológico, con lo social, algunos de mis proyectos van por ahí. Entonces, voy a compartir, este libro está hecho de fragmentos, algunos muy poéticos. Yo trato de meter la poesía dentro de la narrativa. Entonces, voy mezclando como una especie de collage diversos registros. Algunos son poéticos, otros son más narrativos. Entonces, voy a compartir algo muy pequeño, digamos, uno de los textos pequeños. Vamos a ver, tal vez este que se llama... em,
El agua de aquí muerde por dentro. El agua de aquí es un perro que se pudre cuando llueve, un perro de rumbre que hiberna en cada pozo. El agua de aquí es un colmillo de rabia escondido en cada gota. Muerde por dentro a los que tienen sed. Es la orina de la muerte, el idioma con el que habla el viento cuando está borracho. El agua de aquí es un látigo que castiga el delito de la pobreza. De esta agua beberán los que nadie quiere ver. Y entonces aquí la protagonista de la novela es una mujer que existió en realidad, que se llamaba Doña Berta, que luchó, fue una lideresa que luchó para que los indemnizaran, pero ella ya tenía un cáncer muy avanzado. Y hago aquí un spoiler, digamos, pero bueno, toca. El día que ella finalmente, después de una gran lucha, cuando finalmente aprobaron una indemnización, el cáncer ya estaba a tal nivel que justamente, desafortunadamente, murió el día en que tenía que ir a recoger el pago. Y a mí esta noticia me impactó. Yo soy periodista también de profesión. Esta noticia me impactó muchísimo. Entonces hice una investigación con entrevistas, etcétera. Y, y bueno, a fin de cuentas, fue un proyecto en el que tardé más de 10 años en la investigación, en la escritura del libro. Y bueno, el libro recibió un premio en España y luego recibió el premio nacional acá en Costa Rica, lo que me agrada porque significa que finalmente con estos premios el libro empezó a circular y ha generado, digamos, ha generado debate, ha sido utilizado para discutir este tema. De hecho, fue a la Asamblea Legislativa, donde una comisión que se encargaba de denunciar este asunto utilizó el libro, utilizó, digamos, parte del texto como documento jurídico para plantear una demanda. Y entonces, bueno, fíjense que de alguna manera la literatura también puede contribuir a este tipo de luchas en este caso, los sobrevivientes del Nemagón, que confiaron en mí para transmitirme todas estas Información. informaciones, concederme entrevistas y finalmente poder publicar un libro de una historia brutal, digamos, de los crímenes más atroces que se han cometido en Costa Rica en su historia. Sí, porque como dices tú, son cosas que no, que nadie sabe. No, se habla poco. Y, De hecho, aquí en Costa y son Rica se cosas que habla no poco de estos son, temas. y que no son propias, digamos, de Costa Rica, sino que así como hay eso en Costa Rica, hay otra cosa en Nicaragua, hay otra cosa en Ecuador, hay otra cosa aquí en Chile, en todas partes hay estos pequeños, o no son pequeños en realidad, pero son estos invisibles eh, eh, tragedias que Claro, por eso, perdón, por eso la literatura, a fin de cuentas, se convierte en una documentación de una época. Porque si esta novela no se hubiera escrito, probablemente muchos no sabrían. Y sé que a futuro se utilizará como un referente para los que regresen a investigar el tema. O incluso un, un- una información para los que nunca, para los que no sabían. ¿Verdad? Como ya me ha pasado, es decir, mucha gente me dice, no sabía, es decir, leí tu novela me llaman y me dice, oye, ¿esto es cierto? Y yo, pues claro que es cierto, esto pasó. Esta novela tiene personajes ficticios y algunos pasajes son pues creación mía, imaginación mía, pero está basada en un hecho real. buen momento para hablar de tus premios. Un escritor fanático de la poesía, de la palabra, que escribe para sí mismo, me dijiste en algún momento, que escribe por propio tranquilidad, ¿cierto? Por dormir en paz. ¿Cómo recibe los premios? Porque has recibido varios premios. Sí, am, Pero ¿cómo recibes los premios? Porque tú me hablaste también en algún momento de mantenerse humilde, de mantenerse con los pies en la tierra.
pero un escritor que es reconocido y reconocido y reconocido, ¿cómo recibe estos reconocimientos? A mí me gusta muchísimo algo que le escuché decir a un gran poeta español que se llama Juan Carlos Mestre. Y dice, él decía que los premios son una circunstancia que puede ocurrir y que no tienen que ver con la literatura, sino que le ocurren al escritor a veces como un incidente y yo veo que a veces como un accidente, ¿verdad? Porque los premios pueden ser una gran alegría, ¿verdad? Pueden ser una gran alegría. De hecho, yo confieso que eso es lo que he experimentado, pero al mismo tiempo pueden ser una trampa, es decir, uno puede creerse que porque ha recibido muchos premios es un escritor que ya puede darse el lujo de andar por ahí pavoneándose. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo. Yo eso sí que digamos, lo tengo ¿verdad? Y lo otro es que casi siempre cuando alguien se gana un premio, al mismo tiempo, desafortunadamente se generan reacciones de casi siempre de envidia, ¿no? Entonces uno escucha comentarios em, de gente que cree que el premio lo debió haber recibido otra persona, ¿verdad? O que había alguien en el jurado que a lo mejor era amigo. Y entonces dije, pero ¿por qué dicen estas cosas? Es decir, porque siempre hay gente que no está de acuerdo con que a alguien le den un premio, ¿verdad? Pero es inevitable. Es decir, yo he aprendido que esto va a pasar siempre, que esto pasa siempre. Es decir, cuando, por ejemplo, Premio Nobel de Literatura siempre genera una gran polémica. Es decir, cualquier premio, el premiecito de la escuela genera problemas. Entonces uno también tiene que aprender a lidiar con esto. Pero más allá, digamos, de estas circunstancias inevitables en el mundo cultural, eh, yo sí creo que, por lo menos trato de entenderlo así, el premio es digamos, un buen respaldo para que uno diga, ok, ok, está bien, no me lo voy a creer, pero me motiva a seguir. Es decir, entonces me da como esa certeza de que no voy por mal camino, de que a pesar de que puede ser que efectivamente topé con suerte, porque yo he sido jurado muchas veces y a veces como jurado yo tengo una obra que para mí es la gran obra, pero no coincido con la opinión de otros jurados y terminan imponiéndose una obra que a mí no me parecía la gran obra. Entonces, algo hay de suerte también, ¿verdad? Algo hay de suerte. Pero cuando uno empieza a decir, bueno, este jurado coincidió, este otro también coincidió, entonces, bueno, pues parece que no voy por mal camino. Una de las preocupaciones que yo tenía porque uno siempre me dice, pero usted qué es, narrador o poeta. Yo siempre digo que soy más poeta, pero me he tomado en serio también esto de la narración. He escrito cuentos, novelas, poemas. Y lo bonito de esta historia es que yo dije, ok, cuando me gané un premio en poesía, que fue el primer premio, digamos, internacional que yo me gané, que fue el Dolor Salverola, con el libro justamente Un río sonámbulo, eh, para mí fue también por eso le tengo mucho cariño a ese libro, porque fue por primera vez que yo me gané un premio internacional. Fue muy emocionante, porque a mí me dijeron que yo era finalista del premio, entonces hice una fiesta, convoqué a los amigos, destaparon botellas de vino y soy finalista en un premio de España, wow. Y luego me dicen que los finalistas se redujeron a dos, a un español y a mi libro. Y yo dije, ok, un español, un premio en España, pues ya se lo van a dar al español, eso es lógico que se lo dan al español. Cuando anuncian que me lo dieron a mí, otra fiesta, ¿no? Otra fiesta, otra vez vino la felicidad, ¿no? Em, Eso fue muy bonito, digamos, esa experiencia fue muy bonita. Entonces yo dije, bueno, soy poeta, ¿verdad? Sí, escribo, nunca me he ganado nada en poesía, en cuento ni en novela, pero ¿para qué lo dije?
pronto me llevó la sorpresa de que me dan un premio, concurso en un premio en España de novela y lo gano. Y el año antepasado gané uno de cuento también. Entonces ahora ya puedo decir que he ganado en todos los géneros, así es que em, todo bien. Creo que así las cosas, ya no sé en qué me va mejor, en qué soy, digamos, mejor, en qué no. Pero no me preocupo, es decir, yo sigo con mis proyectos, tengo tengo un libro de cuentos en proceso, otra novela, un libro de ensayos, otro libro de poesía, es decir, el vicio no se me quita y no se me va a quitar. No, no se puede. Yo siempre he pensado, y eso digo yo cuando me preguntan, siempre me preguntan, ¿y tú cuándo te hiciste poeta o por qué escribes poesía? Esas preguntas que siempre uno hace y que le hacen también a uno. Y yo siempre digo es que uno no elige ser poeta. La poesía lo elige a uno y uno no le puede hacer el quite, es una cosa que trasciende tu voluntad, es algo que tú no puedes renegar de esta tentación de poder escribir, ¿cierto? Bueno, yo particularmente escribo solo poesía, pero tampoco he intentado escribir otra cosa, pero creo yo que es como esta fuerza interior, ¿cierto? Que te obliga, como decías tú, a terminar algo, así a escribir. Carlos, tú como profesor, como escritor, ¿qué le enseñas tú a tus estudiantes? ¿Qué crees tú que es lo imprescindible que debe tener un escritor? Am, Les enseño, sobre todo, trato de inculcarles la pasión. Yo predico la pasión. Y si siempre, incluso en todo, no solamente cuando formo escritores en mi taller, sino también en todos los ámbitos. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando empiezan los cursos, yo soy un fanático y un enamorado de lo que hago. Tengo la gran dicha de que me he podido dedicar toda mi vida a hablar de literatura en aulas universitarias. Y mi función aquí con ustedes es tratar de transmitirles esta pasión que tengo, porque en última instancia lo único que cuenta es que uno se sienta enamorado de lo que hace. Si yo no logro enamorarlos, voy a intentar enamorarlos a ustedes de esto. Si logro enamorarlos, enhorabuena. Les juro que casi siempre lo consigo. Pero si no logro enamorarlos, si al final de este curso no logro enamorarlos, huyan, huyan, salgan corriendo de aquí. No sé qué, no cometan el error de quedarse acá. Yo voy a intentar sembrar en ustedes la pasión, porque eso es lo más importante. Si uno no tiene ese incendio que lo motiva a hacer cada día, em, pues vive una vida miserable. Y no es justo que uno viva una vida miserable. Entonces, vamos a intentar pasarla bien. Y esa es la clave número uno. Sí, comparto plenamente. Carlos, llevamos casi una hora conversando, poquito más, pero yo quiero terminar de deletrearte. Yo sé de Carlos Villalobos que es poeta, narrador, que se ha ganado varios premios en todos los géneros, que es filólogo, profesor universitario, que es periodista, me dijiste también, que tienes un taller de literatura, y eso está todo muy bien y muy bonito, pero ¿qué más me quieres contar tú de Carlos Villalobos? ¿Quién es Carlos Villalobos? Em, no soy tal vez la persona más indicada para decir todos los chismes de mí mismo, ujú, pero está bien, está bien. Voy a decir algunos chismes de mí. Soy una persona que padece de mucho miedo y que ha luchado toda la vida contra ese miedo, em, y que a fin de cuentas siento que lo he conseguido derrotar en el pulso de la vida. Fue un miedo que
creció conmigo cuando era niño y que muchas veces me congeló cuando tenía que tomar algunas decisiones importantes en la vida, tanto en el mundo de lo amatorio como en otras cosas que hubiera querido hacer, pero en un momento determinado lo tomé por los cuernos, lo mandé al carajo y hoy he logrado decir que no me arrepiento, sobre todo de las últimas decisiones de mi vida. Comparto mi vida con una poeta colombiana, Fadil Delgado, que es una mujer maravillosa y creo que tomé una decisión muy valiente cuando me atreví a, a proponerle que camináramos juntos y finalmente ella me vio con tanta certeza y tanta seguridad que aceptó. Y tenemos un niño, em, un hijo, con el que estoy viviendo una dinámica muy, muy agradable. Digamos que me llena muchísimo y este es uno de los mejores momentos, si no el mejor momento de mi vida. Y quiero terminar con esto. Ya no tengo miedo. Mira, qué fantástico. Carlos, bueno, felicitarte, realmente ha sido súper agradable conversar contigo, ha sido enriquecedor, por supuesto. Me van a quedar algunas ideas ahí dando vueltas de lo que conversamos. Agradecerte, por supuesto, tu tiempo y con qué te vas a despedir. Voy a despedirme con un poema de un libro que ya tiene bastantes años, pero que tiene una historia muy, que es, que es una, vamos a ver si lo encuentro, em, se me hizo, está aquí, voy a buscar en el índice, porque para mí este libro, con este poema con el que voy a terminar es clave. Porque me pasó una experiencia muy bonita. Eso es un poema dedicado a mi madre que era costurera, porque, bueno, todavía está viva, pero que ya no cose, fue costurera. Em, y lo leí en un encuentro poético en Ecuador, y por este poema me secuestraron, pero en el buen sentido de la palabra. Ya, me Una asusté. familia me llevó a su casa como tiene que ver con, ya verán, con la costurera, ¿verdad? Entonces, instalaron una especie como de altar con una singer de pedal, trajeron a la abuela que había sido costurera y me llevaron para que le leyera el poema. Y fue un momento Oh, tan emocionante, pero tan emocionante que yo dije, sí, carajo, se me si pararon los solo pelos. por esto, valió la pena ser poeta, pues ya puedo morirme tranquilo. Se llama la costurera y está dedicado a las costureras y a mi madre. Ella enhebra la saliva, ella mide y traza con la tiza un pájaro en la tela, su ojo cruza el ojo de la aguja y ata el viento a la bobina, luego corta, luego une, luego pega, luego corta, luego une, luego pega. La tijera es un baile de muchachas sobre el hielo. La tijera es un reptil hambriento que corre por el llano. Luego corta, luego une, luego pega. Su singer de pedal anda por la tela con los labios apretados. Su Singer gime a todo grito su trabajo. Su Singer gime a toda máquina las ganas de un abrigo. Luego corta, luego une, luego pega. Ella sabe la puntada que lleva la costura de los sueños. Ella sabe remendar el alma cuando se hiere con las púas de la tarde. Luego corta, luego une, luego pega. Ella cose guiños y recatos, cose el silencio y las palabras. Ella cose el ruedo de un suspiro, ella cose los ojales de un secreto, ella cose las sisas que ajustan unas manos a la piel, luego corta, luego une, luego pega.
Hermoso, Muchas gracias. hermoso. Bueno, muchas gracias. Somos Chile, país de poetas. María Loreto Zamora en el micrófono, Anita María Guede en los controles y nuestro invitado desde Costa Rica, Carlos Villalobos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.